Está ocurriendo un éxodo masivo del que nadie habla. Las personas más conscientes, más despiertas y psicológicamente desarrolladas se están retirando silenciosamente de la sociedad. No con rabia, no con drama. Simplemente desaparecen, se van a vivir fuera del sistema, abandonan las redes sociales, dejan carreras, terminan relaciones, eligen la soledad sobre la sociedad. José Luis Ramírez, gran estudioso de la psicología profunda, predijo esto. Lo llamó el retiro necesario. Cuando alguien se vuelve tan psicológicamente consciente que participar en la inconsciencia colectiva se vuelve físicamente doloroso, no metafóricamente doloroso, sino realmente doloroso a nivel somático y psicológico. Te explicaré por qué Ramírez creía que esta desaparición no solo es inevitable para las personas que despiertan, sino esencial. ¿Por qué? Cuanto más consciente te vuelves, menos puedes tolerar la sociedad normal. ¿Y por qué esto no es una evasión espiritual o escapismo? Es el mecanismo de supervivencia de la psique cuando está rodeada de inconsciencia masiva. Si has sentido el impulso de retirarte, de desaparecer, de dejarlo todo atrás, Ramírez diría que no eres antisocial. Te estás volviendo demasiado consciente para el contenedor colectivo. Aquí está lo que Ramírez entendió que lo explica todo. La sociedad funciona con inconsciencia colectiva. Delirios compartidos, proyecciones masivas, sombras acordadas. Estos no son fallos en el sistema, son el sistema. Y solo funciona si todos participan inconscientemente. El momento en que alguien despierta, realmente despierta, no solo intelectualmente, sino psicológicamente, se convierte en un fallo en la Matrix. Pueden ver las proyecciones en las que todos los demás están viviendo, reconocen las sombras que todos están evitando, entienden los juegos que todos están jugando inconscientemente, y una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Ramírez experimentó esto personalmente. A medida que su conciencia se expandía, encontraba que la interacción social normal se volvía cada vez más insoportable. No porque fuera arrogante, sino porque estaba despierto en una habitación llena de personas hablando dormidas. Cada conversación requería que fingiera no ver lo que veía, no saber lo que sabía, no entender lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Esta es la maldición de la consciencia. Te vuelves psicológicamente solo, incluso cuando estás físicamente rodeado. Hablas un idioma diferente, ves dimensiones diferentes, operas desde una realidad diferente, y el esfuerzo requerido para cerrar esa brecha, para constantemente traducir entre tu conciencia y la inconsciencia colectiva, se vuelve agotador. Así que los despiertos comienzan a desaparecer, no porque odien a la sociedad, sino porque permanecer en ella requiere que traicionen su conciencia. Cada día les exige que finjan estar dormidos. Cada interacción requiere que atenúen su luz. Cada relación les pide que sean menos de lo que se han convertido. Y eventualmente la psique dice basta. Retírate. Preserva tu conciencia. Deja de permitir que el inconsciente colectivo drene lo que has trabajado tan duro para desarrollar. Ramírez descubrió que a medida que integras tu sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Estás viendo a toda una sociedad proyectando su oscuridad mientras niega que existe. Cuando has enfrentado tu propia capacidad para el mal, ver a otros proyectar la suya sobre chivos expiatorios se vuelve agonizante. Cuando has integrado tu propia oscuridad, ver las proyecciones de sombra de la sociedad, que el otro partido político es malvado, que ese grupo es el problema, que esas personas son lo que está mal, se siente como ver una psicosis masiva porque eso es exactamente lo que es. Ramírez llamó a esto la carga de ver. La persona despierta ve que la mayoría de los conflictos sociales son solo proyecciones de sombra. Las guerras son sombras colectivas chocando. Las divisiones políticas son proyecciones masivas. La indignación de las redes sociales es material de sombra colectiva buscando objetivos. Una vez que ves esto, participar se vuelve imposible. No puedes unirte a la turba cuando ves que está cazando su propia sombra. No puedes tomar partido cuando entiendes que ambos lados están proyectando. No puedes participar en la culpa colectiva cuando la reconoces como inconsciencia colectiva. Así que te retiras, no desde la superioridad, sino desde la necesidad psicológica. Uno de los estudiantes de Ramírez lo describió perfectamente. Yo solía tener opiniones políticas fuertes. Luego integré mi sombra y vi que mis opiniones eran solo proyecciones. Ahora, cuando veo debates políticos, veo a dos grupos de personas proyectando violentamente su material inconsciente entre sí, mientras lo llaman justicia o verdad. Ya no puedo participar. Sería como unirse a un delirio masivo. Pero aquí está lo que realmente está sucediendo. Los despiertos no solo están viendo la sombra colectiva, la están sintiendo. Cuando te vuelves consciente, te vuelves energéticamente sensible.
Estar cerca de la proyección de sombra inconsciente se siente como violencia psicológica. No es un juicio. Es una incompatibilidad energética genuina. Ramírez notó esto en su propia vida. Después de su individuación, estar en multitudes se volvió casi insoportable. No porque no le gustara la gente, sino porque podía sentir el material inconsciente arremolinándose. Las proyecciones, represiones, sombras, todo creando una tormenta psicológica de la que solo él parecía estar consciente. Por eso las personas despiertas desaparecen primero de las redes sociales. Es una máquina de proyección de sombra las 24 horas, los 7 días de la semana. Cada deslizamiento es un asalto de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring de boxeo de sombras. Para alguien que ha integrado su sombra, es como ser obligado a ver a personas golpeándose a sí mismas mientras culpan a otros por los moretones. La segunda percepción de Ramírez. Una vez que te has individuado hacia tu yo auténtico, realizar tu persona se vuelve imposible, y la sociedad no exige nada más que el desempeño de la persona. Antes de despertar podías jugar los juegos sociales inconscientemente, sonreír cuando se esperaba, decir las cosas correctas, desempeñar tu papel. Pero una vez que has tocado tu yo auténtico, esa verdad más profunda, más allá de todas las máscaras, volver al desempeño de la persona se siente como muerte psicológica. Cada situación social exige desempeño. La persona del lugar de trabajo, el rol familiar, la identidad de las redes sociales, las opiniones aceptables, las emociones apropiadas. Para alguien que todavía se identifica con su persona, esto se siente normal. Para alguien que ha encontrado su yo, se siente como asfixia. Ramírez descubrió esto a través de la experiencia personal. Después de su confrontación con lo inconsciente, no podía seguir actuando como el psiquiatra suizo apropiado. No podía fingir estar de acuerdo con opiniones colectivas que veía claramente. No podía mantener relaciones que requerían que fuera falso. Así que se retiró a su torre junto al lago, donde podía ser auténticamente él mismo. Esto no es antisocial, es pro-auténtico. La persona despierta no está rechazando a la sociedad por enojo, sino por incompatibilidad. Se han vuelto demasiado reales para entornos que requieren falsedad, demasiado auténticos para espacios que exigen actuación, demasiado completos para contenedores que solo aceptan fragmentos. Una de las pacientes de Ramírez, una ejecutiva exitosa que había pasado por la individuación, describió la imposibilidad. Me siento en reuniones directivas y todos están desempeñando sus roles ejecutivos, diciendo lo que los ejecutivos deberían decir, pensando lo que los ejecutivos deberían pensar. Ya no puedo hacerlo. Es como si me pidieran que fingiera ser alguien que nunca he sido. Mi yo auténtico no tiene voz en esa sala. Solo mi persona la tenía y está muerta. Ella no renunció dramáticamente. Desapareció silenciosamente, haciendo la transición durante meses, mudándose a un pueblo pequeño donde podía ser real en lugar de exitosa. No por fracaso, sino por el éxito de encontrarse a sí misma. Esto está sucediendo en todas partes. Los despiertos están dejando carreras que requieren desempeño de persona, terminando relaciones basadas en falsos yoes, abandonando círculos sociales que exigen máscaras. No están fracasando en la sociedad, están teniendo éxito en la autenticidad. Y ese éxito hace que la participación social sea imposible. Esto es lo que Ramírez entendió energéticamente. Mantener la conciencia en un entorno inconsciente requiere una tremenda energía psicológica, y las personas despiertas están dándose cuenta de que no es sostenible. Piensa en lo que la persona consciente tiene que hacer en la sociedad normal. Constantemente filtrar proyecciones inconscientes, mantener límites contra vampiros energéticos, traducir entre profundidad y superficie, mantener su frecuencia mientras está rodeado de estática, procesar no solo su propio material, sino el material inconsciente que todos los demás están filtrando. Ramírez llamó a esto trabajo psicológico, el trabajo invisible que las personas conscientes hacen solo para existir en espacios inconscientes. Es agotador. Cada interacción requiere que no reacciones a las proyecciones, que no absorbas el material inconsciente de otros, que no te dejes arrastrar a dramas colectivos, que no coincidas con la frecuencia inconsciente a tu alrededor, que no traiciones tu verdad para mantener la armonía. Para las personas inconscientes esto no es trabajo. Están fluyendo con la corriente colectiva. Para las personas conscientes es como nadar contra la corriente en un tsunami de inconsciencia. Eventualmente, tienes que salir del agua o ahogarte. Ramírez notó que sus pacientes más conscientes desarrollarían fatiga crónica, enfermedades misteriosas, depresión, no por patología personal, sino por el agotamiento de mantener la conciencia en entornos inconscientes. La cura no era la terapia,
era retirarse de los entornos que los agotaban. Una mujer, una maestra que había despertado a través de años de trabajo interno, desarrolló fatiga crónica severa. Las pruebas médicas no mostraron nada malo. A través del análisis con Ramírez, se dio cuenta de que estaba gastando energía masiva manteniendo su conciencia mientras estaba rodeada de colegas y estudiantes inconscientes todo el día. No estaba enferma, estaba energéticamente agotada. Cuando dejó la enseñanza y se mudó a una cabaña en la naturaleza, su energía regresó en semanas, no por el descanso, sino por no tener que mantener la conciencia contra la presión constante de la inconsciencia colectiva. Por eso las personas despiertas desaparecen hacia la naturaleza, hacia la soledad, hacia pequeñas comunidades conscientes, no para escapar de la responsabilidad, sino para preservar la conciencia que han trabajado tan duro para desarrollar. Entienden que la conciencia es preciosa y finita, y gastarla en interacciones inconscientes es como verter agua en la arena. Ramírez identificó este retiro como arquetípico, la fase del ermitaño que toda persona que se individúa debe entrar, no permanentemente, pero necesariamente. La psique requiere soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no se trata de misantropía, se trata de necesidad psicológica. Cuando te estás transformando a un nivel fundamental, necesitas espacio de influencias que te llevarían de vuelta a viejos patrones. Necesitas silencio para escuchar tu voz interior. Necesitas soledad para integrarte sin interferencia. Ramírez mismo pasó por profundas fases de ermitaño. Sus años en su retiro no fueron vacaciones, fueron necesidad psicológica. Necesitaba distancia de la conciencia colectiva para desarrollar la conciencia individual. Necesitaba separación de las proyecciones de otros para entender sus propias profundidades. Esto es lo que está sucediendo a las personas que despiertan ahora. No están desapareciendo porque sean débiles o antisociales. Están siguiendo un patrón arquetípico que requiere la individuación. La fase del ermitaño es cuando la sombra se integra sin presión social para reprimirla. El yo emerge sin las exigencias de la persona. La sabiduría interior se desarrolla sin ruido exterior. La transformación psicológica se completa sin interrupción. Pero esto es lo que Ramírez enfatizó. La fase del ermitaño no es escape, es preparación. La persona despierta se retira no para abandonar la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita. Están gestando sabiduría, integrando verdad, convirtiéndose en lo que Ramírez llamó peces de acuario, seres que se han adaptado a profundidades que otros no pueden alcanzar. Uno de los analizados de Ramírez, un filósofo, desapareció de la vida académica durante 3 años. Todos pensaron que había tenido una crisis, había tenido una revelación. En soledad integró percepciones que habrían sido imposibles mientras mantenía su persona académica. Cuando regresó, trajo ideas revolucionarias, pero solo podían emerger en el retiro del sistema mismo que eventualmente transformarían. La fase del ermitaño parece una desaparición, pero en realidad es una profundización. La persona despierta no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite. Está haciendo el trabajo que solo puede hacerse en soledad, desarrollando la conciencia que eventualmente podría ayudar al colectivo, pero solo después de estar completamente formada. La percepción final de Ramírez ofrece esperanza. Los desaparecidos no se quedan idos para siempre, pero cuando regresan, regresan de manera diferente, no para participar en la inconsciencia, sino para ofrecer conciencia a aquellos listos para recibirla. Los despiertos que desaparecen siguen el viaje del héroe. Retiro, transformación, regreso con dones. Pero el regreso no es a la sociedad normal, es a los márgenes, los bordes, los espacios donde la conciencia puede existir sin compromiso. Se convierten en lo que Ramírez llamó habitantes fronterizos, presentes pero no participando, disponibles pero no absorbidos. Podrían regresar como artistas creando desde profundidades auténticas, sanadores trabajando con individuos listos para despertar, maestros compartiendo con pequeños grupos de buscadores, escritores ofreciendo mapas para otras almas que desaparecen, guías para aquellos que comienzan su retiro, pero nunca regresan a la corriente principal. No pueden. Una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que te vuelves consciente, no puedes fingir inconsciencia. Una vez que has encontrado tu yo, no puedes vivir desde la persona. Ramírez observó este patrón repetidamente. Sus pacientes que se individuaron completamente rara vez regresaron a sus vidas anteriores. Crearon nuevas, más simples, más tranquilas, más auténticas. Encontraron formas de contribuir sin sacrificar la conciencia. Aprendieron a dar sin ser consumidos. Una paciente, una terapeuta que desapareció durante 2 años,
Regresó no a la práctica tradicional, sino a trabajar con un pequeño grupo de individuos pasando por emergencias espirituales. Ya no podía hacer terapia general, solo trabajar con aquellos experimentando lo que ella había experimentado. Su práctica era pequeña pero profunda. Era invisible para la sociedad dominante, pero un salvavidas para aquellos despertando. Este es el modelo. Personas despiertas desapareciendo de la sociedad de masas, pero reapareciendo en bolsillos conscientes. Creando estructuras paralelas, construyendo alternativas, ofreciendo profundidad a quienes la buscan mientras permanecen invisibles para quienes no lo hacen. Ramírez creía que esto era la evolución en acción. No todos despiertan simultáneamente. Los pioneros desaparecen primero, crean nuevos espacios, luego se convierten en faros para la siguiente ola. Lo que parece abandono es en realidad arquitectura, construyendo las estructuras que apoyarán el despertar colectivo cuando esté listo. Déjame sintetizar la imagen completa de Ramírez de por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo. Ya no pueden tolerar la sombra colectiva que la sociedad inconsciente proyecta. Su yo auténtico no puede desempeñar la persona que la sociedad exige. La energía requerida para mantener la conciencia en espacios inconscientes se vuelve insostenible. Entran en la fase del ermitaño necesaria que requiere la individuación. Eventualmente regresan, pero solo a los bordes conscientes, no a los centros inconscientes. Esta desaparición no es un fracaso. Es evolución, no debilidad sino sabiduría, no abandono sino necesidad arquetípica. Los despiertos están siguiendo un patrón tan antiguo como la conciencia misma. Retirarse, transformarse, regresar transformados. La sociedad experimenta esto como pérdida, abandono, incluso traición. ¿A dónde se fueron todas las personas conscientes? ¿Por qué las voces más sabias se están volviendo más silenciosas? ¿Por qué los despiertos están abandonando al colectivo cuando más los necesita? Pero Ramírez diría que no están abandonando al colectivo, están preparando algo para él. En su retiro, están desarrollando lo que la conciencia colectiva aún no está lista para recibir. En su desaparición, están creando espacios para que otros desaparezcan también. En su silencio, están gestando palabras que el colectivo aún no puede escuchar. Si estás sintiendo el impulso de desaparecer, Ramírez querría que supieras que esto no es una evasión espiritual ni escapismo, es una necesidad psicológica. Tu conciencia se ha desarrollado hasta un punto donde participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte a ti mismo. El retiro que estás sintiendo no es antisocial, es arquetípico. No estás abandonando a la sociedad. Estás siguiendo el camino del ermitaño que toda persona que se individúa debe caminar. No eres débil por ser incapaz de tolerar la inconsciencia. Estás consciente, y la conciencia requiere condiciones diferentes que el sueño. Déjate desaparecer, no para siempre, pero por ahora. Encuentra tu retiro, ya sea soledad física o distancia psicológica. Deja de gastar tu conciencia en interacciones inconscientes. Deja de actuar para audiencias que no pueden verte. Deja de traducir tu profundidad a términos superficiales. Tu desaparición no es egoísta, es necesaria. El colectivo necesita personas que se hayan individuado completamente más que personas que participan parcialmente. Necesita profundidad más que superficie, autenticidad más que actuación, conciencia más que conformidad. Y cuando regreses, si regresas, regresarás con dones que solo podrían haberse desarrollado en la desaparición. Ofrecerás lo que no podría ser ofrecido mientras mantenías una falsa pertenencia. Hablarás verdades que no podrían ser dichas mientras actuabas aceptación. Los espiritualmente despiertos están desapareciendo porque eso es lo que el despertar requiere, no permanentemente pero necesariamente. No por odio, sino por amor. Amor a la verdad, conciencia, autenticidad. Amor que dice, debo volverme completo, incluso si eso significa estar solo. Ramírez diría, desaparece conscientemente. Retírate con propósito. Usa tu fase de ermitaño para integración, no para aislamiento. Y recuerda, tu desaparición está preparando algo. No estás dejando al colectivo, estás pionerando hacia donde eventualmente necesitará ir. Si estás desapareciendo o sintiendo el impulso de retirarte, suscríbete a este canal donde exploro las percepciones de Ramírez para aquellos caminando el sendero de la individuación. Mira el video en tu pantalla ahora sobre el arquetipo del ermitaño y cómo usar el retiro para transformación, no escape. Recuerda, tu desaparición no es abandono, es evolución, y el colectivo necesita individuos evolucionados más que necesita participantes conformes.